Es la verga, no te escucho. No joda, maldito sea. No me marico, mojón no estoy jodiendo, ¿verdad? No De puede bola que te ser. estoy jodiendo. Hoy vamos a estar mirando por qué Ethereum tiene un potencial de subida bastante interesante. Hoy Gustavo nos va a contar por qué Ethereum nos va a hacer ricos a todos. ¿Ricos o millonarios? ¿Qué nos va a hacer, Gustavo? Millonario. Vamos a darle, pues. Muy buenas noches. Bienvenidos a Cripto Degenerados. Este es el episodio 19. Vamos a estar hablando de Ethereum. Gustavo tiene varias ideas que nos quiere compartir. Antes de empezar, suscríbanse, denle al botón like, déjenos un comentario qué piensas, si te gusta lo que estamos compartiendo, si prefieres otro tipo de contenido, si te quieres quejar de lo que estamos compartiendo, si estás de acuerdo con nosotros. Cualquier comentario nos gusta porque así vamos formando una comunidad que es básicamente lo que queremos. El Y feedback de si, y si ustedes. se y si se perdieron el PON de Bitcoin, nos escriben, me perdí el PON, coño de la madre. Me perdí Y no se pueden perder el pond de Ethereum. Por eso es que estamos aquí. Exacto. ¿Qué nos tienes para hoy, Gustavo? Bueno, hoy le vamos a mostrar por qué pensamos que Ethereum es la próxima moneda a explotar. Una de las razones es porque Ethereum es la segunda cripto con más market cap del mercado, es la más popular luego de Bitcoin y está todavía 26% lejos de alcanzar su all-time high, a diferencia de Bitcoin que está solamente a 2% de alcanzar su all-time high, ¿no? Hay varios factores por los cuales pensamos que está muy cerca de explotar. Una de las razones es que si nos vamos a la página de CoinGecko podemos ver que el all-time high de Ethereum fue $4,878. Quiere decir que estamos casi a 26% de alcanzar el all-time high. A diferencia de Bitcoin que estamos a un 2% de alcanzar el all-time high. Otra cosa importante es que Ethereum, desde que se cambió de Proof of Work a Proof of Stake, podemos ver cómo su reserva han caído considerablemente. Estas son las reservas en los exchanges, ¿no? Quiere decir que cada vez hay menos Ethereum que están alocados en los exchanges, lo que hace que esa circulación de moneda cada vez es más restringida. Y podemos ver cómo hay una relación entre el número de Ethereum que están en los exchanges con respecto al precio, ¿no? Otra cosa es que Ethereum, por ser una moneda proof of stake, genera yield, genera un interés. Y lo podemos ver en esta gráfica que es el porcentaje de Ethereum en circulación que lo están poniendo en staking en el contrato de Ethereum. Como podemos ver, esta gráfica es casi que parabólica. La línea azul genera dos efectos. Uno, que la gente vaya y compre Ethereum por ser lo más interesante porque genera un interés. Genera como un 4 o 5% cuando lo estás haciendo staking. Y la otra es porque cuando lo estás haciendo staking, esas monedas salen de circulación. Son monedas que no están prácticamente líquidas, ¿no? Porque cuando uno lo pone en un contrato de staking, se quedan bloqueadas por un periodo. O sea que ahorita hay un 24% del Ethereum disponible en staking. Sí, exactamente. Y Ahorita esa hay raya azul, un 26%. o sea, esa línea azul es que más gente está haciendo staking cada vez. Exactamente. Es porque prácticamente que si tienes Ethereum sentados en tu cartera, tú dices, bueno, ¿por qué no los pongo a generar un Claro. interés? Esa es una de las razones. Otra de las razones por la que Ethereum se está volviendo bastante codiciado es porque desde un cambio que se hizo en su protocolo, que fue introducido casi al mismo tiempo de que se cambió de Proof of Work a Proof of Stake, Ethereum ha venido quemando parte de sus monedas en circulación. Lo que quiere decir que cada vez que tú pagas una transacción, parte de lo que pagas en esa transacción se quema para siempre. Quiere decir que está saliendo fuera de circulación, ¿no? Una pregunta con respecto a eso. O sea, cuando tú haces una transacción en Ethereum, tú pagas una comisión. Sí, correcto. En este caso, la comisión se la va a ganar el que hace staking. Sí, correcto. Parte de la comisión. Y parte de la comisión se quema. Y parte de la comisión se quema. Ok, entiendo. Entonces, porque antes lo que hacían era que cuando era Proof of Work, esa iba totalmente a los mineros. Y ahora esa que no está entrando a los mineros, lo que es que se está quemando. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo Ethereum pasó de ser inflacionaria, o sea, quiere decir que se generaban más monedas en circulación, a ser totalmente deflacionaria. Podemos ver que en los últimos 7 días se han quemado 26.976 Ethereum. Y si vamos aquí, podemos ver que el promedio de Ethereum que se queman por año son 2.313.000 Ethereum que se queman por año. O sea, serían ¿verdad? 2 millones. Porque ahí serían Exacto. 2.313K.
que serían 1000 Exacto. más. Y el supply son El- 120. Exactamente, el current supply son 120, correcto. Entonces eso quiere decir que Ethereum se está volviendo bastante codiciado. Otra cosa muy importante resaltar de Ethereum es que Ethereum es uno de los protocolos más confiables dentro de cripto, obviamente después de Bitcoin. Tiene dos funciones diferentes, porque esta es más, cuando hablamos de las plataformas de smart contract, podemos ver que Ethereum tiene 62 billones de dólares bloqueados a través de toda su plataforma, lo que representa un 57.46 de todo el mercado. O sea, si agarramos todas las cripto que hacen smart contract, podemos ver que Ethereum tiene 57% del mercado total. Quiere decir que solamente. Quiere decir que la gente tiene bastante confiabilidad en Ethereum. Si le sumamos a Ethereum la Layer 2 de Ethereum, que son Optimismo, Polygon, se le suman al total, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que es bastante importante es que así como BlackRock introdujo el ETF para Bitcoin, ya introdujo y está esperando por la aprobación del ETF de Ethereum, que precisamente hoy lo pospusieron un poco. Igualito hicieron con el de Bitcoin y lo terminaron aprobando en la última fecha. O sea que ya hay al día de hoy un pedido de Ethereum, o sea, del ETF de Ethereum hacia la SEC. O sea, ya está pedido. Sí, ya está pedido. Ah, ok. Hay varios, creo que hay 2 o 3, pero ya BlackRock, que es el más influyente, ya introdujo su petición. Otra cosa muy importante es que dentro de unos días, ¿verdad? Ethereum va a introducir una actualización en su protocolo que se llama Denkun, que es prácticamente que va a reducir significativamente los fees. Y esto estamos hablando de unos días, hoy estamos el 4 de marzo, estamos diciendo que es para el 13 de marzo. Va a haber esta actualización y va a hacer que las transacciones se reduzcan significativamente de precio en las L2 y va a introducir otras mejoras en la capa nativa de Ethereum. Entonces, sumando todo eso, el supply que cada vez es menos, sumando el valor que está totalmente bloqueado en todas sus plataformas, sumando que se ha vuelto un asset deflacionario en vez de deflacionario, más el ETF que viene, es un cóctel bastante criminal. Claro, aparte de que Bitcoin sigue metiendo una cantidad absurda de dinero al mercado. Entonces, Exacto. la gente por lo general entra en Bitcoin y luego invierte en Ethereum, en este caso como segunda opción, ¿no? Sí, correcto. Es bastante interesante. Ahorita, por ejemplo, vemos que Ethereum es la segunda, que le sigue, vamos a decir, en market cap tiene como un tercio de lo que tiene Bitcoin. Entonces, Ya estamos a $1000, pero hemos estado más cerca, casi a $500 del all time high. Nunca en la historia se había roto el all time high, o se ha roto, todavía no lo hemos roto. Nunca en la historia se ha roto el all time high 1.7%. antes del halving. Esto es un nuevo. Las razones obviamente son los ETF, la cantidad de dinero que están metiendo esa gente es absurda. Entonces eso va a cambiar el ciclo como tal a nivel de a dónde vamos a llegar. No tanto a las fechas, ¿no? No tanto el ciclo de 4 años, sino ¿a dónde? O sea, ¿qué precio vamos a estar descubriendo en este ciclo? Obviamente Bitcoin, Ethereum también. O sea, todos se van a beneficiar, digamos, de esta infusión de plata. Entonces, bueno, no, con eso lo dejamos y eso es lo que queríamos explicar. Y ya, bueno, ya cuando aumente de precio, ya solamente esperen los memes. Así mismo es. En la cuenta de criptogenerado de TikTok, Gustavo anda desatado, poniendo memes de cumbias y guarachas. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse y de compartir en los comentarios si les pareció bien esta información o si prefieren que compartamos otro tipo de información o cualquier cosa. Un saludo. Una cosa más. Nuestras opiniones no son consejos financieros, no son asesoría financiera. Nosotros somos dos personas que nos encanta este mundo de las criptomonedas y descubrimos, luego de la respectiva investigación, podemos encontrar que podemos generar dinero a través de ella. Esa es nuestra opinión. Te recomiendo, tú crea tu opinión sobre esto, investiga. Es un mundo bien interesante que te puede beneficiar económicamente. Por aquí yo me despido. Y vos no te vas a despedir. Sí, adiós, pues. Chao, pues.